Ahora sí iniciamos en este recorrido académico realmente muy interesante con respecto a lo que es la fisiología del ejercicio. Vamos a iniciar con unos tópicos muy introductorios precisamente para ir poco a poco desarrollando contenidos un poco más profundos conforme va avanzando el curso como tal. Déjenme compartir por acá la presentación para efectos de iniciar con la misma. Informarles que también esta presentación se les va a ir compartiendo en lo que es los archivos de Teams para efectos de que ustedes puedan tener esta información como tal. Tenemos lo que es bases fisiológicas del movimiento humano como parte del curso inicial que tenemos. Nada más para buscar acá dónde está este puntero láser que me ayuda un montón. Bueno. ¿Qué vamos a empezar a ver? Bueno, primero indicarles que en archivos hemos colocado estos dos documentos que son sumamente importantes. Uno es el de Wilmore y Costil, Fisiología del Esfuerzo y el Deporte, un libro que realmente les puede ayudar muchísimo a irse desarrollando poco a poco en la parte de la fisiología del esfuerzo, el deporte, el ejercicio como tal. Y también se ha colocado el del Colegio Americano de Medicina y Deporte, prescripción y evaluación del ejercicio para efectos de su lectura. Ambos son de muy buena fuente bibliográfica, ambos contienen información muy importante, ambos les puede permitir a ustedes profundizar con respecto a esta temática. Y bueno, cuando hablamos de fisiología del ejercicio, y estamos hablando precisamente de nuestro organismo, tenemos que tener claridad de que el organismo, o como seres humanos, somos seres integrales. Nosotros, a través de los años, a través del tiempo, la humanidad ha subdividido al ser humano en áreas de estudio. Entonces tenemos la parte cardiovascular, tenemos la parte muscular por otro lado, tenemos la parte endocrina por otro lado. En fin, hemos tenido esa sapiencia, diría uno, de poder subdividir al ser humano en diversas áreas. Sin embargo, les hago una pequeña pregunta como para irnos ubicando cuando yo quiero hablar de que somos integrales, holísticos. Cuando usted sale a correr, cuando usted se pone sus tenis en la mañana y usted sale a correr con todos sus sistemas, ¿no? O sea, no, usted no dice, voy a salir solo con el sistema musculoesquelético o solo con el sistema cardiovascular. No, usted sale con todo. Con su sistema cardiovascular, su sistema nervioso, su sistema endocrino, con todos. Y cuando usted va corriendo y ejecutando acciones motrices, o sea, se está moviendo, está interactuando todo. Interactúa el sistema cardiovascular con el sistema endocrino, con el sistema musculoesquelético, con el sistema tegumentario, todo está interactuando. Entonces, en un estudio real y conciso de la fisiología aplicada al ejercicio, nosotros no podemos perder el norte de que efectivamente estamos trabajando con seres humanos que son integrales. Es muy común en la actualidad, ustedes lo podrán ver en los gimnasios, por ejemplo, que las personas llegan a entrenar y dicen, no, yo solo lo que quiero es la parte muscular. No me gusta hacer cardio, no me gusta hacer flexibilidad. Sí, podría ser que es una cuestión de intereses, pero no podemos ser tan poco en criterio en sentido de que podemos minimizar a ese ser humano solo hacia un sistema en específico. Porque cuando está entrenando, entrena el todo. O sea, entrena la parte muscular, entrena la parte cardiovascular, entrena la flexibilidad y también requiere estímulos para poder mejorar esas áreas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de fisiología del ejercicio, tenemos que entender y comprender que uno de los principios básicos de la fisiología es la hemodinámica. ¿Y qué es la hemodinámica? Bueno, precisamente es una armonía de trabajo, una dinámica de trabajo entre todos los factores y áreas que involucra el ser humano. Desde lo más micro, que son nuestro nivel celular, hasta lo más macro, que es nuestro organismo. Y así, tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Les hago otra pregunta muy sencilla como para irnos ubicando con relación a esto que estoy hablando. Me imagino que alguna vez en su vida les ha pasado de que con una hoja, de estas hojas bond, ¿verdad? Esas hojitas que utilizamos para hacer trabajos, como a veces llegan y pasan por la yema del dedo y se rajan, ¿verdad? Se despedazan un poquitito por ahí. Algo muy significativo, algo muy pequeñito, pero ¿cómo afecta eso durante el día?
¿verdad? Uno anda el dedo ahí todo el día para arriba y para abajo, precisamente porque algo tan pequeñito ya afecta el diario vivir, afecta la vida diaria, tiene involucramiento sobre el comportamiento del día. Y por casualidad ese dedo lo andas pegando por todo lado y duele, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes cuál es el órgano más importante del cuerpo. Mucha gente podría decir, ah, es el corazón. Otros podrían decir, no, es el cerebro. Pero es que sin corazón, sin cerebro, no podríamos vivir, ¿cierto? Pero sin riñones tampoco. Si tenemos problemas pulmonares, tampoco. Si tenemos problemas gastrointestinales, se vuelve complejo el asunto. Entonces, llegar a decir que hay un órgano más importante que otro, posiblemente estemos entrando en un análisis muy reducido, muy analítico, y estamos perdiendo la perspectiva de la dinámica general que contiene nuestro organismo. Y es eso, nosotros tenemos que valorar al organismo como un todo, como una dinámica cambiante, como un sistema cambiante, donde interactúan múltiples sistemas precisamente para un funcionamiento armónico, hemodinámico. En algún momento se llamó la homeostasis del organismo, el equilibrio del organismo. Lo que pasa es que este término de homeostasis ha variado un poco, precisamente porque nos hablaba de un equilibrio único, se mantiene un equilibrio durante el organismo. Ya sabemos que no, la temperatura corporal puede estar fluctuando entre 35 a 36 grados centígrados, podría subir un poquito más, los niveles de hidratación del organismo pueden descender o aumentar, la cantidad ¿cómo se llama? La cantidad de nutrientes, de sistemas energéticos, nutrientes que tenemos reservados, pueden variar a lo largo del tiempo también. Entonces, hablamos de una dinámica que es precisamente lo que nos invita a siempre pensar en que nuestro desarrollo es integral. Cuando estamos entrenando a un grupo de gente, a un grupo de personas, no podemos olvidarnos que son personas con un sistema dinámico muy complejo de funcionamiento orgánico. Entonces, ya desde esta línea, yo tengo que pensar de que primero, no puedo generalizar los entrenamientos. Yo no puedo decir, ah, aplico un entrenamiento para todos por igual. Son 20 sujetos, a todos les aplico un entrenamiento. No, son 20 sujetos. Los 20 hacen un mismo deporte. Los 20 tienen edades similares, pero comportamientos orgánicos totalmente variados, con historias clínicas variadas, con historias deportivas variadas. Entonces, se necesita, por supuesto, eh, un, un plan de trabajo completamente individualizado. Hemodinámicos, integrales, eso es lo que tenemos que ir analizando desde ya. ¿Queremos analizar la fisiología del ejercicio? Sí, tenemos que ir pensando en procesos, tenemos que ir pensando en dinámicas, tenemos que ir pensando en un análisis global, no en un análisis analítico. Con el otro curso que ustedes llevan, paralelo a este curso de fisiología, llevan anatomía humana. La anatomía es un poco más factible hacer análisis analíticos, precisos, específicos, memorísticos, porque es aprender dónde están las partes de nuestro cuerpo. Con la fisiología no actúa así. La fisiología yo sí tengo que entenderla, tengo que analizarla y tengo que ver los procesos que están involucrados precisamente en ese comportamiento de nuestro organismo. Hemodinámica es el primer concepto que estamos trabajando el día de hoy. Hemodinámica. Tenemos un ser humano que es dinámico, un organismo con comportamientos dinámicos. Ahora, cuando analizamos la fisiología, es importante comprender dos grandes conceptos. Uno es respuestas y otro son adaptaciones. Las respuestas son reacciones agudas, o sea, inmediatas a lo que está pasándole al estímulo que le está dándose al organismo. Usted se coloca a hacer ejercicio, usted empieza a tener una serie de respuestas. Su organismo empieza a generar una serie de respuestas, ¿como cuáles? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el nivel de deshidratación del organismo, aumenta la temperatura corporal,
aumenta el gasto bioenergético. Son respuestas que se dan inmediatas, precisamente responden al estímulo que se está dando. Si usted está haciendo un ejercicio de contrarresistencia, o sea, un ejercicio de fuerza, inclusive podría tener hasta pequeños micro rompimientos de fibras musculares. Son respuestas. Eso se da en el momento, en el ejercicio, en el momento. Pero si usted está realizando constantemente a lo largo del tiempo ese ejercicio, usted va a correr todos los días, usted hace trabajos de contrarresistencia todas las semanas, esas respuestas empiezan a generar adaptaciones al organismo. Son adaptaciones ya más crónicas, ya sea a lo largo del tiempo. Estas adaptaciones, cuando son por el ejercicio, precisamente llegan a mejorar constantemente la capacidad de funcionales de nuestro organismo. Si usted, por ejemplo, está trabajando ejercicios de contrarresistencia, al inicio sus niveles de fuerza son mínimas, pero después vendrá una serie de adaptaciones neuromusculares, donde está involucrada la parte neurológica y la parte muscular, también con respuestas endocrinas, por ejemplo, donde vamos a encontrar mejoras en la capacidad de fuerza a lo largo del tiempo. Esos son adaptaciones. Entonces tenemos acá dos conceptos sumamente importantes. Una es respuestas, que son mediáticas en el momento, son reacciones agudas, y tenemos adaptaciones. Las adaptaciones son a lo largo del tiempo, esas mejoras que vamos teniendo en el organismo a lo largo del tiempo y que muchas veces son las que queremos alcanzar precisamente para mejorar nuestro performance, nuestro rendimiento deportivo o nuestro rendimiento físico. Es sumamente importante a lo largo del curso comprender esta diferencia. Uno, son respuestas mediáticas, que siempre las vamos a tener, por más adaptado que usted vaya a estar, siempre hay respuestas y adaptaciones. ¿Estas adaptaciones son eternas? Pues no. Ahí hay un gran detalle, algo interesantísimo. Si usted entrena 3, 4, 5 años, cada vez que usted va entrenando de forma coordinada, de forma continua, vas a ir mejorando, vas a ir adaptando. Pero el momento que usted deja de entrenar, inmediatamente desde el día 1, usted deja de entrenar, ya se empiezan a perder estas adaptaciones. ¿A qué velocidad? Depende de la adaptación, cómo la haya logrado. Si tenemos adaptaciones musculoesqueléticas, por ejemplo, una buena hipertrofia muscular, no es que en 2 meses ya perdió toda la hipertrofia. Va a irlo perdiendo paulatinamente conforme a los niveles de ganancia de la adaptación. Para dar una idea, una de las primeras adaptaciones más prontas que tenemos a nivel fisiológico es el mejoramiento de la capacidad de transporte de oxígeno hacia nuestros músculos, el nivel de oxigenación. Lo que llaman popularmente, ya tengo más aire, ya me siento mejor. Esta adaptación se produce aproximadamente, si usted entrena ejercicio aeróbico durante unos 12 a 15 días, en 12 a 15 días usted tiene un aumento elevado en el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Bueno, es parte del plasma sanguíneo. Dentro del plasma sanguíneo hay una molécula que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina en esos 12 días se aumenta a nivel sanguíneo. Cada hemoglobina tiene la capacidad de transportar 4 moléculas de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se eleva la cantidad de hemoglobina en sangre, tenemos mayor capacidad de captación del oxígeno que entra al organismo. Y ese oxígeno va a ser rápidamente transportado por la sangre hacia sus zonas de acción, que en este caso son los músculos. Entre 12 a 15 días ya tenemos adaptaciones muy prontas. Pero muchos de ustedes que entrenan posiblemente pasaron una semana lesionados, resfriados, no pudieron entrenar. ¿Qué pasa a la semana o a los 15 días? Usted vuelve a entrenar y puede entrenar a la misma intensidad que hace 15 días, posiblemente no. Ese primer día usted dice, uy, ¿cómo me costó hoy retomar? Precisamente porque en ese lapso de 15 días, así tan rápido se gana, así también se pierde. Entonces se va perdiendo. Son adaptaciones que se pierden muy rápido. Hay otras que, repito, duran más en el tiempo, pero dependerá también de la capacidad funcional y las mejoras que se haya tenido a lo largo del tiempo. Estos son respuestas y son adaptaciones. Ahora bien, para poder comprender un poco la fisiología, hay que entender cómo son los entrenamientos, porque una cosa va ligada a la otra. Las respuestas y las adaptaciones que vamos teniendo a nivel orgánico
responden precisamente a los tipos de programas a los cuales están sometiendo el sujeto. Esto se llama especificidad del entrenamiento deportivo. O sea, si yo entreno mucho ciclismo, me voy a hacer muy bueno en la parte de ciclismo. Si yo entreno mucha natación, me voy a convertir en un muy buen nadador. Pero no porque yo haga bastante ciclismo, voy a tener la capacidad de ser buen nadador, no necesariamente. Pero ¿cómo? Si yo en ciclismo mejoro mi capacidad aeróbica y mi capacidad de respiración, sí, es un ejercicio aeróbico, buena capacidad, pero el involucramiento de ciertas masas musculares, de ciertas cadenas cinéticas, de ciertos estímulos bioenergéticos, inclusive hasta cuáles tipos de fibras musculares estás contrayendo, genera adaptaciones muy específicas precisamente para ese deporte. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo hacer mucho ciclismo y puedo estar subiendo volcán Irazú ida y vuelta constantemente, pero si no entreno natación, posiblemente en natación voy a tener buena capacidad, sí, pero no tan buena como para competir o no tan buena para resistir tal vez el ejercicio que necesito o lo voy a resentir y viceversa. Dentro de los tipos de entrenamiento, hay que comprender que tenemos entrenamientos de contrarresistencia. Ahora, ¿contrarresistencia de qué? Estamos entrenando nuestros músculos contra una resistencia. Aquí aplica mucho los conceptos de palancas. En los conceptos de palancas, yo tengo un brazo de fuerza, tengo un brazo de resistencia y tengo un fulcro. Eso es como cuando ustedes abren la puerta de su casa. La pared que está sosteniendo la puerta es el brazo de resistencia. Los fulcros es donde está unido la puerta con la pared. Esas pequeñas argollitas que tiene ahí. Y el brazo de resistencia, en este caso, sería la puerta. Lo que pasa es que el brazo de resistencia es menos fuerte, digamos así, que el brazo el brazo de fuerza es menos fuerte que el brazo de resistencia. Entonces, por eso es que la casa no se te cae cuando usted abre la puerta. ¿Por qué? Porque la fuerza que tiene, o sea, el brazo de resistencia que tiene la casa es más fuerte que el brazo de resistencia. Aquí pasa lo mismo. El brazo de resistencia es más fuerte que en este caso, la resistencia a sí misma. ¿Qué pasa si en vez de colocarle estas mancuernas a esta muchacha, le ponemos unas de 40 kilos a cada lado? Posiblemente el brazo de resistencia es más fuerte que el brazo de fuerza y por ende no lo va a poder mover. No va a poder mover. O sea, ya aquí excedimos los niveles de fuerza. Entonces, esto es un tipo de entrenamiento de contrarresistencia. Cuando hablamos de entrenamientos contra resistencia, vamos a ver más adelante que hay entrenamientos monoarticulares, multiarticulares, funcionales y de los entrenamientos HIIT, los entrenamientos de alta intensidad. Hay entrenamientos que son continuos. Por ejemplo, usted se pone un par de zapatillas y te vas a correr 1 hora, 2 horas, de forma continua sin parar. Esos son tipos de entrenamientos continuos. Yo puedo hacer también entrenamientos interválicos. Estos entrenamientos interválicos empiezo a trabajar con diferencias en las intensidades del ejercicio. Por ejemplo, uno de esos entrenamientos interválicos más reconocidos es lo que llamamos el fartlek. El fartlek es un método finlandés de entrenamiento especialmente utilizado en el atletismo, donde yo empiezo a correr, por ejemplo, son variantes. Una de ellas puede ser 2 minutos de carrera suave, 2 minutos de carrera fuerte, 2 minutos de carrera suave y así sucesivamente durante unos 40, 50 minutos, 1 hora. ¿Ok? Son tipos de entrenamientos interválicos donde de una forma interválica empiezo a jugar con las intensidades. Claro, estos 3 tipos de entrenamiento, aquí hay algo primordial. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de los 3? No es el mismo objetivo para los 3 entrenamientos. Incluso están los entrenamientos en circuito, que son más populares actualmente, por ejemplo, con los entrenamientos HIIT, ¿verdad? Entrenamientos Tabata, los entrenamientos de CrossFit, todo eso que son entrenamientos de alta intensidad, que son entrenamientos donde yo voy a hacer varias estaciones de ejercicio, establezco un tiempo y puedo hacer inclusive descansos pasivos o descansos activos. Eso dependerá mucho del objetivo que yo quiera alcanzar. Ahora, ese objetivo
depende de algo sumamente importante. ¿Cuáles son las respuestas fisiológicas que está teniendo mi organismo ante este entrenamiento? Ahí viene la clave. Yo establezco un objetivo con base a las respuestas fisiológicas. ¿Y por qué quiero saber cuáles son las respuestas fisiológicas? Porque esas respuestas fisiológicas en un trabajo continuo a lo largo del tiempo me produce adaptaciones. Y esas adaptaciones son las que yo quiero valorar. Por ejemplo, aquí puede ser que haya adaptaciones en los mejoramientos de la masa muscular, hipertrofia muscular, aumento de masa muscular. Quiero aumentar los niveles de fuerza, adaptaciones neuromusculares. Aquí en el trabajo continuo quiero trabajar la capacidad cardiopulmonar, quiero aumentar los niveles de hematocrito, quiero aumentar mi capacidad de consumo de oxígeno. Aquí en modelos interválicos voy a jugar también con algo que se llama los umbrales anaeróbicos. Quiero que en estos espacios de 2 minutos fuertes se produzca altos niveles de ácido láctico en sangre. Entonces vamos a mejorar nuestras capacidades lácticas de carrera. Vamos a ver después eso. Aquí, por ejemplo, entrenamiento circuito, hay diversidad de objetivos también, dependiendo cómo plantee. Entonces, en dependencia del objetivo, que el objetivo es precisamente depende de las respuestas fisiológicas que estoy produciendo y de las posibles adaptaciones que vaya a producir, así es el tipo de programa que voy a ir eligiendo. Entonces, vean lo importante de ir relacionando todos estos conceptos. Ahora, en entrenamiento deportivo o en la parte de la fisiología del ejercicio, uno tiene que comprender que cuando yo coloco a un sujeto a correr, a entrenar, a moverse, estoy aplicando una carga de entrenamiento. Los entrenadores tenemos que comprender este concepto, carga de entrenamiento. Y la carga de entrenamiento es, ojo, es un valor subjetivo de tópicos objetivos. Voy de nuevo. La carga del entrenamiento es un valor subjetivo de tópicos objetivos. Y ustedes me dirán, ¿qué es eso? Bueno, cuando yo hablo de carga de entrenamiento, un valor subjetivo, significa que no hay ningún test, ninguna valoración, ninguna escala que usted le diga si su entrenamiento es de baja carga, de moderada carga o de alta carga. O sea, no existe un parámetro específico. Pueden haber dos entrenadores del mismo deporte y para un entrenador esto sea de alta carga y para este sea de baja carga. Ahora, depende, porque es un subjetivo, pero depende de tópicos objetivos. Ahora sí, ¿cómo yo puedo interpretar qué va a ser de baja o de alta carga? Depende de elementos como la intensidad del estímulo. Ok, ahí sí, dependiendo de la capacidad funcional que estamos trabajando. Estamos trabajando la parte aeróbica. ¿Qué tanta intensidad de la capacidad aeróbica está trabajando? Estamos trabajando fuerza. ¿Qué tanta capacidad de la fuerza estamos trabajando? ¿Cuál es el porcentaje de la fuerza que estoy utilizando? Duración del estímulo. Bueno, estamos durando 1 minuto, estamos durando 1 hora, estamos durando 40 segundos. Esa duración del estímulo. Es interválico, entonces no es continuo el trabajo. Hay densidad del estímulo, o sea, después del ejercicio, ¿cuánto tiempo duras descansando? 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Eso marca también parte de la carga. Volumen del estímulo. Bueno, hiciste una carrera de 10 kilómetros. Hiciste 3 series de 10 repeticiones en trabajos de Kurt con barra, en fuerza. Son 30 repeticiones. Y la frecuencia del estímulo. O sea, cuántas veces a la semana, cuántas sesiones a la semana puedo yo tener esta aplicación de este estímulo. Todo eso, un entrenador lo conjuga y establece si su entrenamiento es de alta carga, moderada carga o de baja carga. Y hay teorías. Por ejemplo, hay teorías donde usted puede establecer 5 zonas de carga. Hay otros que establecen 3, hay otros que establecen más. Esto varía. Lo importante es irlos sistematizando, irlos registrando, porque parte de la ciencia del deporte precisamente es registrar y sistematizar toda esta información para tener claridad en qué momento tengo yo de la temporada a mi deportista, en qué momento estoy aplicando altas cargas de entrenamiento
y en qué momento estoy trabajando bajas cargas. Y aquí viene una máxima del entrenamiento deportivo para todos, para que la anoten por ahí en sus cuadernos y se les recuerde siempre. A mayor carga de entrenamiento, mayor riesgo de lesión. Eso es importantísimo. A mayor intensidad del ejercicio, mayor riesgo de lesión. Entonces, si yo voy a someter a un deportista mío, a un sujeto en salud, a un entrenamiento de altísima carga, tengo que haberme asegurado que previamente yo tuve que haber preparado ese organismo para soportar esa carga. Si yo no preparé ese organismo, si yo no lo trabajé y vengo a aplicar una intensidad de ejercicio altísima y una carga de entrenamiento altísima, las probabilidades de lesión son muy altas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? A modo de análisis, se ha puesto muy de moda, por ejemplo, los CrossFit, entrenamientos HIIT, entrenamientos de alta intensidad, para la población en salud. A priori, les digo que bajo mi concepto, no es que estos entrenamientos sean malos, porque hay mucha literatura que nos habla precisamente de los beneficios del entrenamiento HIIT y del entrenamiento de CrossFit. Para mí lo que está pasando en un país como el nuestro es la mala aplicación que existe hacia los sujetos que se les está aplicando. ¿Por qué? Porque se integran a estos entrenamientos personas que no están preparadas física ni psicológicamente para este tipo de entrenamientos de altísima intensidad. Y cuando se someten un organismo que no está preparado a una altísima carga, ¿qué pasa? Tiene altísimas probabilidades de una lesión. Y ahí empiezan las lesiones de rodilla, lesiones de cuello, lesiones de hombro, lesiones de espalda, de cadera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tomamos un entrenamiento que es muy bueno, lo convertimos en moda y todos interactúan. Ah, qué bonito, yo quiero meterme a entrenar eso. Pero no están preparados para eso. Entonces, hacen una sentadilla profunda, por ejemplo, y no es que la sentadilla profunda sea mala. Yo fui entrenador de halterofilia y hay que hacer sentadilla profunda, pero la rodilla de ese sujeto no está preparado para poder hacer sentadilla profunda. ¿Por qué? Porque tiene unos isquiotibiales muy desgastados, un recto femoral muy desgastado, un cuádriceps totalmente atrofiado y además tiene unos ligamentos muy débiles. Cuando hace la sentadilla contra una resistencia inclusive, que puede ser inclusive su propio peso corporal, que está en sobrepeso, bueno, ejerce presiones muy fuertes, fuerzas muy fuertes sobre la articulación de la rodilla y después tenemos lesiones de rodilla. Entonces, eso por un lado. Y si lo vemos desde el punto de vista cardiovascular, ¿cuántas de estas personas están sometidas a entrenamientos de altísima intensidad donde su capacidad cardiovascular es limitada? Y después ahí vienen problemas de fallos cardíacos, por ejemplo. Entonces, vean qué interesante todo esto, cómo nosotros tenemos que ir viendo de que el ser humano es integral, pero el ser integral tenemos que tener un análisis profundo primero de la persona que estamos entrenando para poder entender cuál es la carga de entrenamiento que yo le puedo aplicar. Si esa carga de entrenamiento es muy alta, tengo que cuestionarme, ¿el organismo de esta persona está preparada? ¿Ya fue preparado el organismo de esta persona para esa carga o no? Y ahí es donde entramos nosotros como especialistas en movimiento humano. Porque de una vez se los digo, entrenar no es tan sencillo. O sea, el entrenar no es ponerse un par de tenis y salir a correr. No es tirarse a una piscina a nadar. No es hacer 50 abdominales y 50 push-up, porque se me ocurrió. No, entrenar es una ciencia y la ciencia hay que estudiarla. Y por eso ustedes están en este técnico. Por eso es que nosotros sacamos bachilleratos y licenciados en educación física. Por eso hay tanta capacitación en movimiento humano, porque el entrenamiento deportivo es una ciencia. Lo que pasa es que en un país como el nuestro se ha manipulado mucho el concepto y cualquiera puede ser instructor. Cualquiera cree que puede llegar a un gimnasio, ponerse una camisa de instructor y empezar a decirle a la gente, haga, haga, haga. Pero aquí hay que tomar en consideración que yo esta carga de entrenamiento, que es una parte, que es la tarea, yo tengo que decir, bueno, esta es la tarea que voy a poner a hacer. Pero el sujeto, ¿qué pasó con el sujeto? ¿Cómo está su salud física? ¿Es cardiópata? ¿Es diabético? ¿Ha entrenado alguna vez? ¿Es atleta de alto rendimiento? Si viene una lesión musculoesquelética, sufrió un infarto, en fin, tantas variables que yo no puedo meter a todos dentro del mismo saquito, con el mismo entrenamiento y esperar mismos resultados. Jamás, jamás. ¿Ok?
Y todo esto nos lleva entonces a utilizar, por ejemplo, principios básicos del entrenamiento. Hay una gran variedad de principios de entrenamiento deportivo, vamos a mencionar algunos. Ya hemos venido mencionando algunos. Uno de ellos es el principio de la individualidad. Principalmente, este es para mí fundamental. Es el primero que tenemos que tener en mente. No hay ningún individuo parecido al otro. Inclusive hay estudios científicos con gemelos homocigotos, o sea, gemelos idénticos de la misma bolsa, que en estudios ellos se comportan totalmente diferente. Sus respuestas fisiológicas son totalmente diferentes, a pesar de ser casi que una copia andante. Si entre estos gemelos no hay una unidad, sino que más bien hay individualidad, imaginémonos entre usted y yo, que somos totalmente personas de familias separadas, de otro tipo de etnia, en fin, o sea, varía completamente. Entonces, gran principio del entrenamiento deportivo y aplicación de la fisiología, principio de la individualidad. Nadie es igual a nadie. Los entrenamientos deportivos que son para todos, eso no sirve. Se los digo así, no sirven, porque las respuestas fisiológicas de cada organismo son diferentes. La velocidad de adaptación a las capacidades fisiológicas es diferente. Y cuidado no, usted aplica el mismo entrenamiento a dos sujetos, uno está mejorando y el otro más bien va para atrás. Otro más bien está cayendo en un sobreentrenamiento. Ahorita más adelante vamos a ver un poco sobre eso. Otro gran principio, principio de la especificidad del entrenamiento. Acuérdense que les decía, si usted quiere ser un buen nadador, nade. Si quiere ser un buen ciclista, vaya en bicicleta. La especificidad del entrenamiento. No, como decían nuestros abuelos, no le pida aguacates al árbol de guayabas. ¿Ok? Si usted está entrenando una capacidad física bajo una carga específica, usted va a obtener resultados específicos a esa carga. Ah, profe, es que yo quería hacer una chica, por ejemplo. Yo quería hacer pesas. Yo quería meterme en un gimnasio de pesas, pero no me gusta porque ahí uno saca mucho músculo y la espalda yo no la quiero que se me engruese tanto. El problema ahí no son las pesas. El problema es la metodología de ejercicio que están aplicando para ese entrenamiento. Y posiblemente el entrenamiento que está utilizando o la metodología de entrenamiento es una metodología para el mejoramiento de la hipertrofia muscular. Entonces, ¿qué pasa? Si usted siembra eso, va a recoger eso, va a cosechar eso. Entonces, la especificidad, ¿cómo yo detecto dónde está la especificidad de mi entrenamiento? Precisamente de las respuestas fisiológicas que yo estoy obteniendo. ¿Cuáles son esas respuestas? Quería mejorar mi capacidad aeróbica, pero solo estoy haciendo ejercicios de fuerza. No, voy a mejorar mi capacidad aeróbica. Ah, yo quiero mejorar, aumentar mi masa muscular, pero solo hago ejercicio aeróbico, de resistencia. No voy a mejorar mi capacidad de aumento de masa muscular. Ah, yo quería disminuir mi porcentaje de grasa. Ah, pero dentro de mi entrenamiento, además no controlo mis niveles de alimentación. Entonces, sí, logré una buena capacidad aeróbica, pero no disminuí mi capacidad o no disminuí mi porcentaje de grasa. Especificidad del entrenamiento. Hay que ser específico. Y en la actualidad, en el alto rendimiento deportivo, los entrenamientos modernos son muy específicos. Los entrenamientos de los años 50 y 60, que son los entrenamientos de periodo preparatorio general, periodo preparatorio específico, periodo competitivo, eran muy generalizados. Al inicio, las grandes pretemporadas de antaño, se utilizaba el entrenamiento de todas las capacidades físicas, fuerza, velocidad, resistencia, coordinación, agilidad, y todo dentro de un paquete. En la actualidad, los grandes atletas modernos, los que van a Olimpiadas, los que van a campeonatos mundiales, trabajan por mesociclos o microciclos específicos. Entonces, ¿qué pasa? Que en 15 días te trabajan solo 3 capacidades: potencia, velocidad y flexibilidad, por ejemplo, o capacidad de reacción. Entonces, son tres elementos, 15 días trabajando sobre eso, papá. Pero para poder llegar a esos niveles específicos, necesito una base. Y eso lo vamos a ver después. ¿Cuál es esa base? Pues si yo no tengo esa base, no puedo trabajarlo tan específico. Vean cómo todo va coordinado. Yo no puedo trabajar en CrossFit a una señora que entró ayer al gimnasio y tiene 20 años de no hacer nada.
Tengo que crear primero la base. Después de que creo la base, ahora sí puedo ser más específico. Principio del desuso. Qué gran problema. Todo lo que usted pudo haber entrenado, si usted deja de entrenar, se va a ir perdiendo paulatinamente conforme las adaptaciones se fueron ganando, se va a ir perdiendo. Aquí, eso es lo único doloroso, digamos, del ejercicio en sí mismo, que no tenemos que hacerlo toda la vida. Es lindo, pero qué lindo se mantuviera todas sus ganancias, conforme yo fuera ganando, ganando, y después con el tiempo nada más se quedaran, pues no. Si usted deja de entrenar, simple y sencillamente todo aquello se va perdiendo, como vimos lo de la capacidad aeróbica, mejoramiento del hematocrito, 15, 22 días se empieza a disminuir. Y entre más usted deje de entrenar, más se va a ir perdiendo poco a poco. Por ejemplo, en un mes usted puede perder gran cantidad de masa muscular. Ya un mes de no entrenamiento, o sea, usted se dijo, no, ya a partir de este mes no quiero entrenar más, me tiro a ver tele, un mes donde usted va a disminuir muchísimo porcentaje de masa muscular. Principio de sobrecarga progresiva. Esto es parte también de lo que hemos venido hablando. Y se lo explico con esta historia de Milón de Crotona. Milón de Crotona era un atleta de la antigua Grecia, allá en el siglo VI antes de Cristo. Y Milón de Crotona, para aquella época, como no existía todavía nada estandarizado con respecto a entrenamiento, decidió utilizar parte del ganado que él tenía en sus tierras, utilizar un ternero y empezar a levantarlo y caminar sobre una colina. Conforme iba creciendo el ternero, a convertirse en toro, él fue notando que entre más pesado fuera el toro, más iba aumentando el tamaño de su masa muscular y por ende su fuerza. Sin querer, como dirían por ahí popularmente, sin querer queriendo, descubrió un principio que es de sobrecarga progresiva. Usted no puede entrenar siempre con el mismo peso o con la misma carga. Si usted entrena con la misma carga, lo que hace es adaptarse. El ser humano es increíblemente adaptable. Tanto así que somos, creo que, la única especie en el mundo que podemos estar en los polos, en los desiertos, en las alturas, en las llanuras, a la par de los ríos, donde queramos. Porque tenemos una capacidad de adaptación increíble. En 15, 22 días usted se adapta. Entonces, basado en ese principio de adaptabilidad, es que tenemos que romper esos ciclos de adaptación. Con 15 días de adaptación, si usted no cambia su programa de ejercicio, si usted no cambia alguna de los elementos de la carga de entrenamiento, recuerde intensidad, densidad, volumen, todo ello, densidad inclusive o frecuencia, si usted no cambia eso, su organismo se adapta. Entonces yo he entrado a gimnasios, por ejemplo, a hacer análisis, donde he visto, por ejemplo, gente que tiene 6 meses con la misma rutina. Eso ya no sirve. Simple y sencillamente ya no sirve. Señoras que van a caminar todas las mañanas sus 40 minutos religiosamente alrededor de la plaza, 10 vueltas alrededor de la plaza, 40 minutos, los primeros 15, 22 días sirvieron, después no, se adaptó al organismo. Entonces lo que nos invita a este principio es precisamente romper esa adaptabilidad, ir generando una sobrecarga progresiva cada vez más, pero de manera paulatina. No es que usted va a entrar y de una vez le ponen el toro de una vez arriba, ¿no? Porque si no, eso sobrecargó más de la cuenta. Usted tenía este toro con este cuerpo. No, para poder llegar a ser este toro hay que ir poco a poco, poco a poco. Ese es el otro principio de sobrecarga progresiva. Y este principio nos lleva al principio de la supercompensación. Y aquí esto es sumamente importante entenderlo de la siguiente forma. Les muestro este pequeño gráfico. Imaginemos que esta, donde pasó la línea roja, puntero rojo, esta línea de acá es su estado físico actual, ¿ok? Como está usted en este momento. Está bien, está físicamente atlético, está regularmente atlético, está sin atletismo y está para la calle, ¿verdad? O sea, ahí como usted quiera verse. Si usted está bien, está muy bien, pero este es su estado físico actual. Cuando nosotros aplicamos un entrenamiento, o sea, un estímulo, yo les dije a ustedes, empezamos con una serie de respuestas. ¿Cuáles son esas respuestas? Aumento la frecuencia cardíaca, aumento la frecuencia respiratoria, aumento la temperatura corporal, nos aumenta la sudoración, perdemos electrolitos, perdemos
nutrientes bioenergéticos que estamos utilizando para producir energía, hay microrompimientos de fibra muscular, o sea, una serie de respuestas que lo que están haciendo es generando una fatiga. Imaginemos esto, usted se va a correr hoy 10 kilómetros, salió de su casa, se fue por toda la ciudad, 10 kilómetros a un ritmo impresionante y llegó a su casa, batió su propio récord personal, dijo, wow, qué buena carrera. Y en eso llego yo, le digo, váyase otra vez ya y me hace los 10 kilómetros igual como me los hizo. ¿Los podría hacer? Obviamente que no, ¿verdad? Usted me diría, no, profe, jamás, jamás, o sea, yo no puedo correr 10 kilómetros, hice un tiempazo, corrí como nunca, pero necesito recuperarme. Deme chance, tal vez mañana se lo hago, pero hoy no. Precisamente porque cuando usted empezó, salió de su casa, empezó aquí, pero cuando terminó los 10 kilómetros, terminó acá. Ahora, a partir de ese momento, lo único que queda es recuperarse. Usted se va a bañar, usted se va a hidratar, usted se va a alimentar, usted se va a descansar y dependiendo la intensidad del ejercicio y la capacidad funcional que usted estaba aplicando, así va a ser los periodos de recuperación. Por ejemplo, en una carrera de 10 kilómetros, posiblemente a las 24 horas, usted llega exactamente su organismo donde inició. Pero aquí viene algo interesantísimo. El organismo tiene esa capacidad no solo de llegar a recuperar, sino a recuperar y recuperar un poco más esa capacidad. Entonces hace una supercompensación, hace una mejora. Si usted como entrenador conoce y reconoce en qué momento su deportista está aquí, usted va a aplicar un segundo estímulo, otro entrenamiento. ¿Y qué va a pasar? Va a venir el periodo de fatiga, termina acá el periodo de fatiga, termina el entrenamiento, empieza la compensación. ¿Y dónde va a ser la supercompensación? Aquí no, porque ya este no es su estado inicial. Aquí volvió a su estado inicial. ¿Y qué va a hacer? Va a supercompensar. Aquí va a estar la supercompensación. Entonces usted va a tener un mejoramiento continuo, continuo. Pero aquí pasan varias cosas y es importante nosotros como entrenadores tenerlos en cuenta. Número uno, algunos de ustedes corre 10 kilómetros muy bien, muy bien. 40 minutos, 37 minutos, muy bien, muy buen ritmo. Y yo lo empiezo a entrenar. Pero como yo no lo hice un diagnóstico a usted, no lo conozco y simplemente hice un mal trabajo, lo mando a correr, a trotar 30 minutos del primer entrenamiento. ¿Qué pasa? De igual, usted va a tener respuestas. Pero como fueron una carga de entrenamiento tan fácil para usted, entonces el organismo no se fatiga tanto, la recuperación es muy pronta y la supercompensación es casi nula. Ah, pero usted, yo no lo sabía, usted no sabía que usted nunca había hecho nada los últimos 15 años. De 15 años de no entrenar. Y entonces le digo, vea, usted va a hacer 10 kilómetros, 1 kilómetro de natación y va a hacer una clase de CrossFit todo junto, el mismo día. Y usted se va y empieza a hacer todo eso. ¿Qué pasa? Que hice una carga de entrenamiento exagerada. Aquí es como esas personas que llegan al gimnasio el día siguiente y dicen, no, hombre, no me podía mover, hasta tuve que tomar un par de Panadol y todo para poder moverme. Entonces, en vez de hacer un entrenamiento con una fatiga adecuada, le hizo un sobreentrenamiento y la recuperación de ese sobreentrenamiento se va a alargar más en el tiempo. Tanto así que ni siquiera llega a ser supercompensación, simplemente llega a tratar de llegar nuevamente a su estímulo inicial. O sea, esa persona que dice, no, me tengo 3 días que no me muevo, todo me duele. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí esto es un error del entrenador. ¿Qué es lo que hay que buscar? El estímulo idóneo. Pero para poder entender cuál es el estímulo idóneo, tengo que hacer ciencia deportiva y tengo que diagnosticar a mi deportista. Esta supercompensación es lo que vamos a llamar supercompensación positiva. O sea, viene el estímulo en una fase de ejercicio catabólica, que es un poco de síntesis y todo lo que está pasando a nivel del organismo. Luego viene la regeneración o la compensación, luego la supercompensación y aquí es donde el entrenador vuelve a aplicar otro entrenamiento precisamente para ir logrando una supercompensación positiva, que es lo que nosotros vamos a ir buscando. Ahora, algunos de ustedes tal vez se estará preguntando en este momento, bueno, ¿y cuánto tiempo será lo que tengo que durar de aquí a esta supercompensación? Sería una excelente pregunta.
Bueno, eso depende. ¿Depende de qué? Depende de la cualidad física que usted esté entrenando. ¿Qué estás entrenando? Fuerza, resistencia, velocidad, capacidad aeróbica. ¿Qué estás entrenando? Y depende también de la carga de entrenamiento que usted le aplicó a esa capacidad. Si, por ejemplo, yo estoy en una capacidad aeróbica y mando a mi sujeto a trotar a una carga de entrenamiento baja, moderada, a entrenar unos 40, 30, 40 minutos, posiblemente esta supercompensación la tenga en 12 horas. Entonces, a las 12 horas yo puedo volver a entrenar. Pero si mi carga era altísima de esa capacidad aeróbica, era altísima, entonces posiblemente dure aquí 24 horas, ¿verdad? Entonces varía. Esto es lo que hacen los grandes entrenadores para empezar a utilizar efectos acumulados de la carga. Entonces, hacen entrenamientos, 3 sesiones al día, porque es que nosotros en Costa Rica entrenamos, si a lo sumo, 3 o 4 veces a la semana. Ellos entrenan de 3 o hacen 17, 18 sesiones a la semana. Entonces, al día hacen un entrenamiento en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche y super compensan para el día siguiente. Entonces, ¿qué es lo que miden? Miden esta cantidad de carga precisamente para que sea combinable y para que nos permita después este efecto acumulado. ¿Qué es lo que no queremos? No queremos esto. Una sobrecarga con periodos de recuperación muy cortos, va a otro estímulo, otro periodo muy corto. Entonces, ¿qué pasa? Que se mete una persona nueva al gimnasio y de ahí se le ocurre que quiere entrenar todos los días a máxima intensidad, un organismo que nunca ha entrenado y se quiere someter a un entrenamiento todos los días. Entonces, apenas le está dando chance y además la planificación del entrenamiento es malísima. Entonces, llega, hace una carga de entrenamiento, no ha ni recuperado, otra carga de entrenamiento, no ha recuperado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un sobreentrenamiento, ¿ok? Que sería esta supercompensación negativa. La positiva, la que andamos buscando. ¿Y qué sería la nula? Aquel que nunca aplicó el principio de sobrecarga progresiva. Siempre hacía lo mismo. Entonces nada más se mantuvo. Llegaba y hacía lo que se mantuvo. Ahora vean algo interesante, me devuelvo acá. ¿Han visto que hay gente que entrena una vez a la semana? Bueno, vean lo que pasa. Entrenó domingo, se fue a correr el domingo. Aquí ya descansó el domingo. Se va el domingo en la tarde, domingo en la noche, lunes en la mañana y lunes, aquí está el lunes en la mañana. Está listo. Ya supercompensó. Pero el lunes no entrenó. Martes tampoco, miércoles tampoco, jueves tampoco, sábado tampoco y llegó el domingo. ¿Qué pasó? Llegó exactamente igual. Entonces va otra vez y ese es el ciclo que va a ir haciendo. En algún momento se siente bien físicamente, pero lo pierde, porque si no se vuelve a estimular, la supercompensación se pierde. Ya el organismo dice, no, no lo copo, lo pierdo. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos, aquí es donde necesitamos, entonces, lunes, martes, al menos el miércoles, aplicar otro nuevo entrenamiento. Ya tal vez no toma la supercompensación aquí arriba, pero miércoles está aquí. Entonces ya hay un gradito de mejora. Entonces, entre más sesiones de manera planificada vayamos aplicando, mejor va a ser las ganancias en la supercompensación. Perdón. Ahora, ¿qué me dice la ciencia? Bueno, la ciencia me dice que hay duraciones óptimas en los tiempos de recuperación entre las sesiones de la misma finalidad con cargas diferentes. Por ejemplo, quiero desarrollar la fuerza máxima. Si estoy entrenando cargas medias, yo debería esperarme de 36 a 48 horas para obtener la supercompensación. Si son cargas máximas, de 60 a 96 horas. Ahora ustedes me dirán, o sea, yo hago un entrenamiento de fuerza máxima lunes y son 60 de 96 horas. O sea, estamos hablando que viene siendo de 3 a 4 días. O sea, profe, hago un entrenamiento hoy y me descanso 4 días. No necesariamente, porque hoy lunes usted hace fuerza máxima, pero como tiene que recuperar de 60 a 96 horas la fuerza máxima, eso no significa que usted pueda trabajar, por ejemplo, entrenos de baja potencia aeróbica el día martes. O quiero trabajar, por ejemplo, flexibilidad el día miércoles. O quiero trabajar, por ejemplo, velocidad el día jueves. Y el viernes voy a trabajar fuerza máxima otra vez. O sea, donde empiezo a interactuar las cargas. Ahora hay que tener cuidado. Hay cargas que son compatibles
y a cargas que no son compatibles. Por ejemplo, yo no puedo trabajar hipertrofia muscular y después mandarlo a correr porque no es compatible. ¿En qué sentido? Cuando queremos hipertrofiar el organismo, necesitamos generar una serie de respuestas dentro de la fibra muscular que permita estos edemas momentáneos, o sea, una acumulación de líquidos y nutrientes para poder mejorar el tamaño de la masa muscular. Si yo me voy a correr después, lo que hago es que vasodilato y toda esa cantidad de nutrientes se van a ir por el torrente sanguíneo y disminuye el efecto del entrenamiento. Entonces, pero veamos acá, por ejemplo, yo trabajo potencia muscular, que es lo que se trabaja mucho, por ejemplo, en los entrenamientos CrossFit, y hago una carga grande, necesito 24 a 48 horas, o sea, de un día a 2 días para poder recuperar un entrenamiento de potencia muscular. ¿Cuántas señoras, cuántos señores, por ejemplo, van a CrossFit todos los días, por ejemplo? Y la someten a entrenamiento no de carga grande, de carga máxima según su capacidad, porque para el entrenador, posiblemente, un entrenador no preparado, él está haciendo una sesión de entrenamiento de carga media para él. Él piensa que es carga media. Pero ¿qué es lo que pasa? Como él tiene desconocimiento de, o no ha hecho un diagnóstico adecuado de la persona que está atendiendo, no ha comprendido que para él, como entrenador, es carga media, pero el organismo de esa persona lo está detectando o lo recibe como si fuera una carga máxima. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí ya empezamos a perder noción del entrenamiento. Yo necesito entender con claridad cuál es la capacidad funcional de mi deportista o de la persona que estoy entrenando para poder yo ahora sí decir, bueno, si está en una carga media, una carga grande, una carga máxima, y además poder valorar dónde está haciendo los niveles de supercompensación esa persona. ¿Ok? Bueno, con esa primera parte teórica que estamos viendo, recapitulando un poquito, hemos visto principios del entrenamiento deportivo, hemos visto importancia de la parte de la supercompensación, hemos hablado también otros elementos que son fundamentales como conceptos tan básicos como respuesta fisiológica, adaptación fisiológica. Así es como damos inicio precisamente a esta parte teórica del curso. En el video 3 de esta tarde, de esta sesión, perdón, que es el video de un colega, Luis Guillermo Montenegro, nos va a hablar sobre el entrenamiento de las capacidades condicionantes. Póngale mucha atención, realmente es una muy buena conferencia, tiene realmente un tema muy enriquecedor que viene a complementar toda esta parte que hemos venido desarrollando. Vamos a ver por acá. Entonces, esperando cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan con relación a este tema, no duden en colocarlo en el grupo de Teams, ¿verdad? Pueden colocarlo debajo del video. Profe, no entendí esto y esto y esto. Y con mucho gusto estaremos respondiendo a sus inquietudes. Entonces, la recomendación es tomarse un break en este momento, descansar, recuperar un poquito y dentro de poco tiempo retomar y ver la conferencia del licenciado Guillermo Montenegro con respecto al entrenamiento de las capacidades condicionantes. Seguimos en el curso, seguimos aprendiendo, creo que está muy interesante. Nos vemos.